Hola, ¿qué tal muchachada? Bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo dos buenas noticias. La primera es que después de un eterno y sufrido curso, además de atípico con todo el tema de la pandemia y el confinamiento, hoy con este vídeo cerramos temario. ¡Toma! Y la segunda buena noticia, mejor incluso que la anterior, es que no os preocupéis porque vais a tener vuestra dosis diaria de matemáticas, ¿vale? Os voy a seguir mandando vídeos a modo de resumen con problemas de EBAU de todos los bloques, ¿vale? ¡Toma! En este vídeo os voy a explicar algunos problemas que han sido propuestos en EBAU del tema que estamos tratando, distribución de probabilidad normal. De hecho, vamos a hacer los tres únicos que se han propuesto hasta la fecha, ¿de acuerdo? Porque no ha habido tiempo más, ¿vale? Bien, pues vamos ya con el primero de ellos. Vamos a ir marcha atrás, ¿de acuerdo? De lo más reciente a lo más antiguo. El primero es del año pasado, junio de 2019, y dice así. Supongamos que en una población de Extremadura tienen una estatura que se distribuye según una normal, de media 170 centímetros y de desviación típica 10 centímetros. Es decir, mi variable X, la altura de una persona de esa población, sigue una normal, 170 de medio, 10 de desviación típica, ¿vale? Y me preguntan en el apartado A, ¿qué porcentaje de habitantes miden entre 170, ¿vale? y 185 centímetros, ¿vale? La probabilidad de este intervalo. Bien, pues como ya hemos explicado en la teoría y en los ejemplos que allí hemos hecho, lo primero que tenemos que hacer es tipificar, ¿vale? Porque yo no voy a saber trabajar con una normal, en este caso 170-10, ¿vale? Sino que tendré que transformarla en una normal 0,1, ¿vale? Que es de la que tengo la tabla, es la única tabla que me van a dar, ¿vale? Bien, pues para tipificar lo que hacemos es restar la media y dividir entre la desviación típica, ¿vale? Y con eso ya tendríamos una transformada que es una normal 0,1, ¿vale? Igual que tipificamos la variable, tenemos que tipificar el intervalo que me piden, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a tener el equivalente, pero ya en la normal 0,1, ¿de acuerdo? Y para ello tipificamos cada uno de los miembros de la desigualdad, ¿vale? Restamos la media y dividimos entre la desviación típica. Aquí en la X no hace falta escribirla, ¿de acuerdo? Ya directamente podemos poner la Z, ¿vale? Y 185 le hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Calculamos los valores, ¿de acuerdo? 170 se me transforma en 0. Esto es una cosa que me imagino que ya habríais notado de antemano, ¿de acuerdo? Si 170 es la media de la normal con la que yo estoy trabajando, cuando la transformo, la tipifico a una normal 0,1, pues evidentemente la media se me transforma en la media nueva, que en este caso es 0, ¿de acuerdo? Luego esto es 0, ¿vale? Y 185, ¿vale? Se me transforma en 1,5. Luego calcular la probabilidad de este intervalo en una normal 170-10 es equivalente a calcular la probabilidad de este intervalo en una normal 0,1. Y ahora para calcular la probabilidad de este intervalo, ¿vale? Pues será la probabilidad de que mi variable esté por debajo de 1,5 a lo que le voy a restar la probabilidad de que esté por debajo de 0, ¿de acuerdo? Estos valores ya me los da la tabla, ¿de acuerdo? De hecho, para este no hace falta ni irse a la tabla porque la probabilidad de que mi variable quede por debajo de la media ya sabemos que es 0,5, ¿de acuerdo? De hecho, lo sabíamos aquí ya, la probabilidad de que se quedara por debajo de 170, ¿vale? Sabíamos ya que era 0,5, ¿de acuerdo? La pregunta era esta, ¿vale? Pero para ello tenemos que hacer la transformación, ¿vale? Pues bien, lo único que me queda es saber cuál es la probabilidad de que mi variable quede por debajo de 1,5, ¿vale? Nos vamos a la tabla para calcular ese f de 1,5, lo ponemos aquí, hacemos la cuenta y 0,4332 es la probabilidad de que una persona se encuentre en este intervalo, ¿vale? Pero cuidado porque la pregunta era ¿qué? Con tilde en la E, por cierto, que estamos en matemática, pero la ortografía es muy importante, ¿vale? Me la he saltado antes. La pregunta es ¿qué porcentaje? ¿De acuerdo? No qué probabilidad. Luego, hay que tener cuidado con esos detalles para dar la respuesta, ¿vale? Luego, solución. Un 43,32% de la población mide entre 170 y 185 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con el segundo apartado en el que me preguntan a partir de qué altura están el 33% de los habitantes más altos. Bien, lo que me están preguntando es qué altura concreta. Recordad que cuando tenemos un dato concreto lo llamamos con minúscula y la variable para distinguirla se le pone con mayúscula. Pues me piden el dato concreto que hace que la probabilidad de que mi variable esté por encima de ese dato sea el 0,33, ¿vale? Yo esto no lo sé hacer en una normal cualquiera, entonces lo que hacemos es nos vamos a la normal 0,1 y vamos a obtener el equivalente a este valor concreto, pero en la normal 0,1, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de que mi variable z, que ahora es una normal estándar, ¿vale?
esté por encima de ese valor concreto, tiene que ser 0,33. Pero esto no me lo da la tabla, ¿vale? La tabla siempre me da probabilidades por debajo, ¿vale? Pues vamos a trabajar con la complementaria, ¿de acuerdo? Que sería 0,67, ¿vale? Es decir, pedir que la probabilidad de que mi variable esté por encima de este valor sea 0,33 es pedir que la probabilidad de que esté por debajo sea 0,67, ¿vale? Y para esto recordad que hay que mirar la tabla al revés, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar el valor 0,67 y a partir de ahí calcular el valor concreto que hace que me quede por debajo de él esa probabilidad. Bien, pues una vez que sabemos el valor concreto para la z, la transformada, tendremos que deshacer ese cambio para saber cuál es el valor de la original, ¿de acuerdo? Para allá lo que hacemos es tipificar, para acá lo que vamos a hacer es destipificar, ¿vale? Cuando tipificamos hacemos esta transformación con las variables, ¿vale? Pero esta transformación es la misma que le hacemos a cada valor concreto, ¿vale? Luego con las minúsculas, con los valores concretos, habríamos hecho esta transformada, ¿de acuerdo? Para tipificar, ¿vale? Bien, pues ahora para destipificar lo que vamos a hacer es despejar la x. La z ya la sabemos, es 0,44, ¿de acuerdo? Y ahora solo me queda destipificar despejando la x, ¿de acuerdo? El 10 pasa multiplicando, ¿vale? Y el 170 pasa sumando. 10 por esto son 4,4 más 170. Por tanto, 174,4 centímetros, ¿vale? Sería la altura que hace que me quede por debajo el 67% y por tanto que cumple lo que me pide el apartado, que por encima de esa altura esté el 33% de los habitantes más altos, ¿vale? Y como siempre no está de más que quedéis indicado claramente cuál es la solución, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos con el segundo ejercicio de junio de 2018. Este lo vamos a hacer un poco más rápido que el anterior porque es muy parecido, a pesar de que este tiene una vuelta de tuerca que ahora veremos, ¿vale? A una prueba de oposición se han presentado 2.500 aspirantes para 300 plazas. Las calificaciones que han obtenido los aspirantes tienen una distribución normal de media 6,5 y de desviación típica 2. Calcule y me piden dos apartados. El primero, la nota de corte para los admitidos. Bien, pues vamos a verlo. Mi variable tiene nota de opositores, tiene una distribución 6,5, 2, ¿vale? Y lo que me están pidiendo es la nota de corte para los admitidos. La nota de corte es aquella nota que me divide la población, en este caso los aspirantes, ¿vale? Los opositores, entre admitidos, ¿vale? Vamos a llamarlo A, y aquí quedarían por debajo de la nota de corte los no admitidos, ¿de acuerdo? Este ejercicio se parece mucho al apartado B del anterior, desde la altura, en el que me pedían la altura que me dejaba por encima de ella al 33% de la población. La vuelta de tuerca que os comentaba es que aquí no me dan este porcentaje, no me dan la probabilidad que me queda por encima, pero la podemos calcular muy fácilmente, ¿vale? La probabilidad de que he elegido un opositor al azar resulte admitido, ¿vale? La podemos calcular por la ley de Laplace, ¿de acuerdo? Hay 300 plazas, 300 casos favorables para los 2.500 aspirantes, 2.500 casos posibles, ¿de acuerdo? Luego la probabilidad de que un aspirante sea admitido es del 0,12, es decir, el 12% serán admitidos y el 88% no, ¿vale? Como siempre vamos a trabajar con probabilidades por debajo, ¿vale? Pues lo que nos interesa es que por debajo de este valor va a quedar el 88% de los aspirantes, ¿vale? Pero esto no lo vamos a poder hacer en la normal que nos da el ejercicio, sino que vamos a tener que irnos a la normal estándar, a la 0,1, tipificando, ¿de acuerdo? Para hacer las transformaciones necesarias, ¿vale? Por tanto, tipificamos restando media y dividiendo entre desviación típica. La media evidentemente se convierte en 0, en la normal 0,1, y este valor x se me convierte en este valor z, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a calcular es el valor z, para el cual la probabilidad de que la variable esté por debajo de él, ¿vale?, sea igual a 0,88, ¿vale? Para esto nos vamos a la tabla. Para buscar el valor z que me deja por debajo una probabilidad dada, sabéis que tenemos que buscar del modo contrario al que solemos hacer. Buscamos primero la probabilidad, la más cercana posible, 0,88, pues tenemos aquí 0,87, 90, 0,88, 10, ¿de acuerdo? Es decir, que estaría justo en medio, por tanto sería un valor entre 1,17 y 1,18, por tanto, y además como están estos dos a la misma distancia del 0,88, pues cogemos el del medio, ¿de acuerdo? Es decir, 1,175. Bueno, pues sabiendo ya el valor de z, lo único que nos queda es destipificar, ¿vale? El valor de z sería 1,175
Y ahora vamos a ver cuál es la correspondencia de ese valor z que acabamos de hallar en el valor x de mi distribución original, que será la nota de corte, ¿de acuerdo? X menos 6,5 partido 2. Para destipificar, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es simplemente el proceso contrario, despejar la x en este caso, ¿vale? Esto da 8,85, ¿vale? Que será aquella nota, ¿vale?, que me divide la población entre los admitidos, ¿vale?, ese 12% del que hablábamos, y los no admitidos, que es el otro 88%, es decir, la nota de corte, ¿de acuerdo? Y como os digo muchas veces, cuesta muy poco dejar aquí la solución bien clara en lugar de un recuadro por ahí perdido de la mano de Dios, ¿vale? Vamos ya con el segundo apartado, más fácil todavía, en el que me piden la probabilidad de que un alumno al azar tenga más de un 9, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de esta región. Lo que hacemos, como siempre, es tipificamos. Al tipificar la x se convierte en z. Podríamos copiar esto y después poner que z, pero bueno, se puede poner directamente. Y el 9 también lo tipificamos, ¿de acuerdo? Por tanto, la probabilidad de que x esté por encima de 9 coincide con la probabilidad de que z esté por encima de 1,25. Este es el correspondiente, ¿vale?, en la normal 0,1 al 9, ¿de acuerdo? Bien, para calcular la probabilidad de que z esté por encima de 1,25, ¿vale?, tenemos que hacer el complementario, porque la tabla solo nos da lo de por debajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues 1 menos la probabilidad de que esté por debajo. Este valor ya me lo da la tabla, lo buscamos en ella, podéis comprobarlo, que es este, ¿de acuerdo? Hacemos la resta y 0,1056 la probabilidad de que un opositor saque más de un 9. Antes de pasar al siguiente problema, voy a hacer un par de comentarios a este apartado. El primero ya lo dije en la teoría en su momento, pero me gustaría recordarlo, ¿de acuerdo? Aquí he puesto la probabilidad de que x sea mayor que 9 porque me piden que tengan más de un 9, por eso no he puesto un mayor o igual, ¿de acuerdo? Pero bueno, si nos equivocamos y ponemos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 9, tener la tranquilidad de que esto da exactamente igual, ¿vale? Da igual poner mayor, estricto o mayor o igual. Y esto es porque, como ya dijimos en su momento, en las distribuciones de probabilidad continua, las probabilidades puntuales, ¿vale?, valen 0 siempre, ¿de acuerdo? La probabilidad de que la variable tome un valor exacto, ¿vale?, es 0. Y la diferencia entre estos dos intervalos es que este contiene el 9 y este no, pero como la probabilidad de que x valga 9 es 0, pues esta es exactamente lo mismo, ¿vale? De la misma manera, por ejemplo aquí, cuando convertimos en el complementario de que z sea mayor que 1,25, lo contrario es que z sea menor o igual que 1,25, ¿vale? Pero bueno, a veces dudáis y ponéis aquí un menor, ¿de acuerdo? Es una incorrección en realidad, ¿de acuerdo? Una imprecisión, ¿vale? Pero a la hora del cómputo de las cuentas os va a dar exactamente igual, ¿vale? Intentad ser preciso, ¿vale? Pero tener la tranquilidad, si dudáis algún momento entre si el mayor o el menor es estricto o no, tener la tranquilidad que va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, para el segundo comentario que os quería hacer, nos venimos a GeoGebra, donde lo vamos a visualizar mucho mejor, y nuestra variable nota de opositores, x, sigue una distribución normal 6,52, que se distribuye de esta manera. Bien, la pregunta era cuál es la probabilidad de que un alumno saque más de un 9, ¿de acuerdo? Y hemos contestado ya con esta cifra, 0,1056, es decir, un 10%, ya más cercano al 11%, de probabilidad de que un alumno saque más de un 9, ¿de acuerdo? El comentario que os quería hacer es que este apartado, el enunciado, puede resultar un poco ambiguo, puede llevar a equívoco, porque alguien podría haber interpretado que en lugar de preguntárseme este intervalo que acabamos de calcular, lo que se me preguntaba era lo siguiente: la probabilidad de que un alumno saque una nota entre 9, ¿de acuerdo?, y 10, que sería la máxima a la que estamos habituados en casi todos los tipos de exámenes que hacemos, ¿de acuerdo? Y no sería descabellado pensar esto, ¿de acuerdo? El problema es que veis que la cifra que me da es bastante diferente a la anterior, ¿de acuerdo? Y eso se debe a que la distribución que me han dado tiene asignada una probabilidad a valores mayores que 10 de un 0,04, ¿vale? Es decir, de un 4%. Y esto no es un valor residual, ¿de acuerdo?, sino que es una cifra importante. Cuando digo lo de residual me refiero a lo siguiente: no olvidemos que esta curva no deja de ser un modelo teórico, ¿de acuerdo?, que intenta aproximar de la mejor manera posible un fenómeno real, ¿de acuerdo? Y esta curva, que es teórica, recordemos que es asintótica, es decir, que se va pegando al cero, pero nunca llega a despegarse, de tal manera que en realidad cualquier intervalo que yo coja tiene probabilidad, ¿de acuerdo?, aunque sea muy poquita. De hecho, mirad, la nota desde cero hasta infinito
no completa la probabilidad completa, es decir, tendría aquí una posibilidad de 0,0006, ¿vale?, de que alguien saque una nota inferior a 5, cosa que evidentemente es absurdo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya decimos que esto es un modelo teórico, que si tenemos una probabilidad tan remota, tan residual, pues interpretamos que en la realidad esos casos no existen, ¿de acuerdo? Como es el caso de que saquen nota menor que 0, cosa que es imposible. Pero claro, la nota mayor de 10 no es residual para nada, ¿de acuerdo? Es un 4%. Por tanto, habrá que considerar que en este examen, según la distribución que me han dado, efectivamente es posible sacar más de un 10, ¿de acuerdo? Porque es otro tipo de examen, porque hay preguntas extras, ¿de acuerdo? Hay complementos, como pasa en selectividad, que podéis llegar hasta el 14, que seguro que vosotros, bueno, andaréis por aquí, si no en el 14 seréis de los poquitos que saquen esto, seguros, así que meterle caña, pero para nada es descabellado que alguien saque en esta distribución más de un 10, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál de las dos interpretaciones hacemos? Bueno, pues yo no me complicaría. Si me dicen más de 9, pues marco más de 9 y chimpum, ¿de acuerdo? Porque si me dan esta distribución, será porque es posible sacar más de un 10, ¿de acuerdo? Porque ya veis que por el 0 sí que lo han ajustado de tal manera que lo que queda aquí es residual y podemos considerar que no existe, ¿de acuerdo? Pero por encima de 10, bueno, pues cuando han modelizado así será porque sí que es posible, ¿de acuerdo? Yo de todas maneras, si fuera corrector, daría por buena cualquiera de las dos interpretaciones, ¿de acuerdo? Lo que podían haber hecho es arreglar un poquito este ejercicio de tal manera que por encima de 10 pues también fuera residual para que no generara ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Variando la media solo no puedo hacerlo porque entonces empiezo a generar cada vez más casos de gente que puede sacar menos de 0, ¿de acuerdo? Ya no es residual, por tanto, variar solo la media no es suficiente, sino que tendríamos que variar también la desviación típica, ¿veis? Cuando varío la desviación típica, si por ejemplo la pongo en 1,5, pues fijaos, ya por encima de 10 se consideraría residual, ¿de acuerdo? Y por debajo de 0 pues también se consideraría residual, ¿vale? Por tanto, esta sería una buena distribución, ¿vale? Con media 5 y desviación típica 1,5 para poner en un examen y que no generara ningún tipo de duda. Venga, vamos con el tercer y último ejercicio de junio de 2018, que fue anulado, pero bueno, nosotros lo hacemos igualmente. Dice así: la edad media de los habitantes de Alto Jardín se distribuye normalmente con una media de 36 años y una desviación típica de 12. Me piden, calcula el porcentaje de habitantes de Alto Jardín entre 30 y 48 años. Por cierto, cuando dice aquí normalmente, no es sinónimo de habitualmente, sino quiere decir según una normal, ¿de acuerdo?, de media 36 y desviación 12. Vale. Pues vamos a ello. Mi variable, altura de los habitantes, sigue la normal 3612, ¿vale? Y me piden la probabilidad de que dicha variable esté entre 30 y 48 años, ¿vale? Y ahora, como siempre, vamos a tipificar nuestra variable para tener una normal 0,1, ¿de acuerdo? Y tendremos que tipificar también el intervalo, ¿de acuerdo?, para ver cuál es el correspondiente en aquella normal, ¿vale? Para ello lo hacemos en cada uno de los términos de la desigualdad, ¿vale? Tipificamos el 30, la x al tipificarla se convierte ya en z, la normal 0,1, y el 48 lo tipificamos, ¿vale? Y me da el intervalo equivalente ya en la normal 0,1. Es decir, si en la x me pedían la probabilidad de este intervalo, cuando nos vamos a la z, que ya es de media 0, ¿vale?, es la normal 0,1, pues el intervalo queda convertido en el menos 0,5. Si para calcular la probabilidad de este intervalo, pues lo tenemos que poner en términos de la tabla, ¿de acuerdo? La probabilidad de que z esté entre estos dos valores, ¿de acuerdo?, es la que esté por debajo de 1, ¿vale?, a lo que le restamos la probabilidad de que esté por debajo de menos 0,5. Este ya me lo da la tabla, este todavía no, ¿de acuerdo? Como es un valor negativo, le damos la vuelta a la desigualdad y lo ponemos positivo, ¿vale? Pero este todavía no me lo da la tabla, al tratarse de una probabilidad por encima, ¿vale? Para ello lo hacemos el complementario, 1 menos la probabilidad de que esté por debajo, ¿de acuerdo? Y esto ya sí me lo da la tabla. Nos vamos a ella, buscamos los valores, ¿vale?, y hacemos las cuentas. 0,5328 es la probabilidad de que x se mueva entre estos dos valores. Como me piden
El porcentaje, ¿vale? Pues simplemente multiplicamos por 100 y ponemos la solución. Solución, el 53% de los habitantes están entre 30 y 48 años. Como os he dicho muchas veces, aunque no es necesario, los esquemas, los dibujitos, ayudan muchas veces en el proceso para saber lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bien, pues abro un paréntesis para hacer un comentario de este apartado, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad y también para repasar un poco cómo funcionaba la normal, ¿de acuerdo? Para mí este apartado está mucho mejor definido que el ejercicio anterior, ¿vale? Por lo siguiente, mirad, recordad que cuando teníamos una normal, de media en este caso 36 y de desviación típica 12, si yo me iba a la derecha y a la izquierda una vez la desviación típica, abarcábamos en ese intervalo al 68% de la población. Si en lugar de ir una vez la desviación típica me voy dos veces, es decir, 24 y 24, cogemos ya el 95%, ¿vale? Y si nos vamos tres veces, ya cogemos prácticamente a toda la población, el 99,74%. A ver, teóricamente, esta distribución normal, esta curva, ¿de acuerdo?, es una curva asintótica, es decir, se va pegando sin llegar a tocar nunca el cero, como ya hemos dicho antes. Por tanto, teóricamente, siempre hay una probabilidad de cualquier valor en adelante, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que esto es una modelización de una supuesta situación real, ¿de acuerdo? Por tanto, estas probabilidades se pueden considerar ya que son tan residuales que en la realidad no existirían, ¿de acuerdo? De hecho, por debajo del valor 0, evidentemente no va a haber nadie, aunque le toca cierta probabilidad, no va a haber nadie que tenga por debajo de 0 años. Y de la misma manera nos tendremos que imaginar que por encima de 72 años en Alto Jardín, pues la gente, por lo que sea, estará el agua mala o lo que sea, no llega, la mochan a esta edad. Así que si vas celebrando los 70, pocas ganas que quedarán de soplar velas y de celebrar, ¿de acuerdo? Vamos al segundo apartado en el que me preguntan qué edad tiene la reina de Alto Jardín, sabiendo que el 67% de los habitantes tiene más edad que ella, ¿de acuerdo? Bien, pues este tipo de preguntas funcionan al revés que la anterior. Antes me han dado un intervalo y me han preguntado el porcentaje, la probabilidad, ahora me dan la probabilidad y me preguntan cuál es el intervalo, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vamos ya directamente, en este tipo de ejercicios, nos vamos a la normal 0,1, ¿de acuerdo? Y me están preguntando qué valor concreto, ¿vale?, hace que quede por encima de ese valor el 0,67, ¿de acuerdo? Y daos cuenta que como la media, ¿vale?, que en la normal 0,1 es 0, deja por encima al 0,5, ¿vale?, para dejar al 67%, al 0,67 de probabilidad, ese valor va a tener que ser negativo, ¿vale? Esa z minúscula que estamos buscando va a ser negativa, así que se lo vamos a poner ya, ¿de acuerdo? Y me preguntan, por tanto, esa z, menos z en este caso, negativa, que hace que la probabilidad de que la variable quede por encima de ella sea el 0,67, ¿de acuerdo? Bien, pues como siempre convertimos esto, ¿de acuerdo?, en uno de los de la tabla. Como es negativa, le doy la vuelta y la pongo positiva, ¿vale? Y buscamos ya en la tabla este z que hace que la probabilidad de que la variable quede por debajo sea 0,67. Bien, una vez que lo tenemos, pues ya tenemos también menos z, ¿de acuerdo?, que será menos 0,44. Este es el valor que cumple lo que me piden. En la normal 0,1, ¿de acuerdo? Ahora yo tengo que ir a la normal original del ejercicio, donde yo voy a mirar la edad, ¿vale? Para lo cual voy a tipificar, ¿vale? Mi z vale menos 0,44, ¿vale? Y de aquí tengo que sacar el valor de la x menos 36 partido 12, para tipificar vamos a despejar 30,72, luego en mi variable x 30,72, ¿vale?, es el valor correspondiente al anterior en la normal 0,1, que es el que me deja por encima de él una probabilidad del 67, ¿vale?, del 0,67 o del 67%. Bien, como los años los solemos dar redondos, ¿de acuerdo?, no damos decimales, lo habitual sería que muchos piensen que redondeo de la manera habitual, es decir, 31 años, pero tened cuidado porque si redondeamos hacia arriba estamos sacando población, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para garantizar el 67%, ¿vale?, vamos a redondear hacia abajo. Luego, la edad de la reina será 30 años. Bueno, muchachada, pues como habéis visto, todos los ejercicios de la normal son muy parecidos entre sí, así que si os lo ponen en selectividad es una buena opción para coger, ¿de acuerdo? Para ello tendréis que practicar, evidentemente. Y nada, con esto ya hemos llegado al final del curso, ¿de acuerdo? Nos vemos ya en los vídeos de repaso. Hasta entonces, muchos besos, cuidado.